La comisaría rural de Miller's Bend no era más que un puesto de avanzada con 3 celdas vacías, una cafetera que escupía lodo negro y 2 catres en la trastienda que olían a humedad y a derrota. Keller nos había ordenado descansar un par de horas antes de seguir con la investigación. No me sirven 2 zombies arrastrando las botas, dijo. Y tenía razón. Llevábamos casi 24 horas despiertos. Pero dormir era precisamente lo que yo no quería hacer. Me senté en el borde del catre, sin quitarme las botas. La luz del amanecer ya se había vuelto luz de día, gris y plana, filtrándose por una ventana con rejas que daba al bosque. El diario de Albert S. Rondal reposaba sobre la mesa metálica, dentro de una bolsa de pruebas. Aún no lo habíamos abierto. Haywood quería fotografiarlo antes, preservarlo como evidencia, pero yo sentía su presencia como un imán oscuro. Ryan entró con 2 tazas de café. Me tendió una. Tenía los ojos enrojecidos y una sombra de barba más oscura que de costumbre. ¿Tú crees que deberíamos leerlo ya? Haywood dice que espere. Haywood no ha visto lo que nosotros hemos visto. Me bebí el café de un trago. Quemaba, pero necesitaba el calor. Ryan se sentó en el catre de enfrente y se quedó mirando al suelo un buen rato. Lo conocía demasiado bien. Cuando Ryan se quedaba callado era porque estaba ordenando algo que le costaba soltar. He dormido. Se me tensó el pecho. ¿Cuándo? En el coche, de vuelta. Tú conducías. Cerré los ojos un momento y soñé. Dejé la taza en el suelo. No dije nada. Esperé. Estaba en la GMC, en el asiento trasero. Pero no era yo, ¿sabes? Era como si estuviera viéndolo desde fuera y sintiéndolo al mismo tiempo. La niña lloraba a mi lado. Sophie llevaba su mochila rosa en el regazo y no paraba de llorar. Y yo no podía moverme. No podía hablar. Solo podía oírla. Ryan se pasó una mano por la nuca, justo donde el vello se le erizaba al contarlo. Y entonces sentí los dedos. Largos. Muy largos. Me rozaron la nuca. Despacio. Como si estuvieran leyendo mi piel. Y una voz. Una voz que sonaba como la tuya, Declan. Pero no eras tú. Me decía: Ryan, déjame pasar. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Fuera, el viento hacía crujir las ramas contra la ventana. Es el patrón del diario, dije intentando mantener la voz firme. Primero los niños, luego los padres. Él te ha elegido. ¿Y a ti? Aún no. Mentí. No le conté lo que había pasado mientras él dormía en el coche. No le conté que, al llegar a la comisaría, me había quedado un momento en el porche trasero para despejarme, y que pegado a la ventana de mi habitación, por fuera, había escuchado un arañazo. Lento, deliberado, como 3 dedos larguísimos pasando las uñas por el vidrio. Me había girado con la linterna. No había nada. Solo marcas en el polvo del alféizar finas como agujas. Declan, ¿estás bien? Estoy bien, cansado como tú. No me ha gustado soñar eso. No quiero volver a dormir. Pues vamos a tener que hacerlo tarde o temprano. Me levanté y señalé el diario. Y la única ventaja que tenemos ahora mismo es que ese Rondal sabía algo. Algo que quizás nos diga cómo detenerlo antes de que los dos acabemos en un tarro. Ryan asintió, pero vi en sus ojos que el sueño le había calado más hondo de lo que admitía. Los dos sabíamos que el rondador ya no estaba solo en el bosque. Estaba dentro de nosotros, o al menos llamando a la puerta. Saqué el diario de la bolsa de pruebas. Las tapas de cuero agrietado crujieron al abrirlas. La letra del interior era diminuta, inclinada, escrita con tinta que había sido negra, y ahora era marrón oxidado. La primera página solo tenía una frase. Mi nombre es Albert S. Rondal, y esto no es una confesión, es una advertencia. Léelo en voz alta. Eso hice. 10 de marzo de 1963. He decidido escribir esto porque ya no puedo más. Llevo semanas sin dormir. Cada vez que cierro los ojos veo a mi esposa. Pero no es mi esposa. Es algo que lleva su piel. Algo que me habla con su voz desde el rincón más oscuro del dormitorio.
Me dice que tengo que dejarle pasar, que si le dejo pasar todo acabará. Pero sé que si lo hago, ya no habrá vuelta atrás. Lo llaman el rondador. Es un nombre que escuché por primera vez en boca de un anciano del pueblo, hace años, cuando aún creía que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. Me dijo que el rondador era un hombre que vendió su miedo, o mejor dicho, que aprendió a no sentir miedo. Y por eso se convirtió en lo que es ahora, porque cuando dejas de tener miedo, el miedo no desaparece. Se va a otra parte, busca otro huésped, y se alimenta. Levanté la vista del diario. Ryan estaba pálido. ¿Un hombre que vendió su miedo? ¿Eso significa que esa cosa era humana? Eso significa que hubo alguien antes de Albert Rondell, alguien que fue el primer rondador, y que esto se transmite como una enfermedad. Pasé la página. Y Albert supo cómo pararlo. O al menos lo intentó. Seguí leyendo. He encontrado algo. En los archivos del sótano de la vieja cabaña, donde él vivía antes de que lo encerraran. Hay una fórmula. No es magia. Es voluntad. Dice que el rondador solo puede tomar a quien le ha abierto la puerta en sueños. Pero si la víctima se enfrenta a él sin miedo, en el mismo plano donde él la visitó, puede romper el vínculo. El problema es que eso implica soñar. Y soñar con él a propósito es lo más aterrador que he hecho nunca. Soñar a propósito. ¿Está diciendo que tenemos que dormir y dejar que ese cabrón nos visite para poder echarlo? Eso parece. Joder, Declan. ¿Y si no podemos controlar el miedo? ¿Y si nos come por dentro como a la familia? Cerré el diario un momento. Fuera, el viento había dejado de soplar. La ventana de mi habitación seguía arañada por fuera. Y yo aún no le había contado a Ryan lo del sonido. Porque si lo hacía, su miedo aumentaría. Y con él, el poder de la criatura. Ryan, hay algo que no te he dicho. Él me miró, expectante. Mientras dormías, oí algo en mi ventana. Un arañazo. Como dedos. ¿Y no me lo has dicho hasta ahora? Porque necesitaba que estuvieras entero para leer esto. Y porque si te lo cuento, tu miedo crece. Y eso le da más fuerza. Ryan se pasó las manos por la cara. Luego soltó una risa seca, sin humor. O sea, que ya nos ha visitado a los dos. Solo que a ti te ha arañado la ventana y a mí me ha metido mano en el sueño. Básicamente. ¿Y ahora qué? Ahora, dije abriendo de nuevo el diario, terminamos de leer lo que Albert Rondell sabía. Y luego decidimos si vamos a dormir esta noche o no. Pero pase lo que pase, no podemos dejar que esta cosa siga eligiendo víctimas. Ya se ha llevado a una familia. No se va a llevar a otra. Ryan asintió. En sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía, pero también la determinación de un policía que llevaba más de una década enfrentándose a cosas feas. La diferencia era que esta vez lo feo no se arreglaba con una placa y una 9 milímetros. Fuera de la comisaría, el sol del mediodía apenas conseguía atravesar las nubes. El bosque seguía en silencio. Pero yo sabía que en algún lugar entre los árboles, el rondador estaba esperando, contando nuestros latidos, saboreando nuestro miedo. Y aquella noche, uno de los dos iba a tener que cerrar los ojos.